Buenas tardes, chicos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Poco a poco seguimos avanzando en el conocimiento del idioma inglés. Ustedes han visto que ya dominan el tema del verbo to be. Han aprendido a conjugar algún verbo irregular que luego seguiremos practicando en más verbos. Ya saben ustedes nombrar, dar a conocer todo lo que ustedes hacen diariamente. Es así con la práctica, con la dedicación que ustedes van a seguir dominando más temas del inglés. Por la clase de hoy, específicamente va a tratarse sobre los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos que al conjugar en el pasado se les aumenta ed o d siguiendo algunas reglas gramaticales. Por ejemplo, work, worked, visit, visited, y así sucesivamente. Estos son los verbos regulares, siempre los que terminan en ed, porque los verbos irregulares son aquellos que en presente tienen una forma y en pasado tienen otra. Esto nosotros ya lo revisamos la semana pasada con ustedes. Hicimos el verbo go. Aquí está. ¿Recuerdan ustedes que en presente dijimos I go, you go, he, she, it goes, porque es tercera persona. We go, you go, y they go. Y en pasado, en todos los tiempos en todos los pronombres personales es la palabra went. Por eso es tan necesario que en las oraciones siempre esté el pronombre o el sujeto para tener el contexto de la oración y saber qué es lo que significa, porque no es lo mismo decir yo fui que ellos fueron. Listo. Por este lado estamos ya, o estoy segura de que ustedes ya dominan estas conjugaciones que vimos la semana pasada. Bueno, entonces, lo dicho, que la forma verbal es solamente una. Por eso no se debe omitir el pronombre. Y aquí hay un ejemplo. En español decimos fui al cine y todos saben que el sujeto de la oración es yo. Pero en inglés es necesario utilizar el sujeto para que se sepa de quién habla. Tenemos algunas reglitas que más que aprenderse las reglas es con la práctica, como siempre lo he mencionado. Aquí, estas son las reglas. Por ejemplo, si el verbo termina en una consonante o en una vocal diferente a la E, se añade la terminación ed. Por ejemplo, answer, aquí termina en una consonante. Por lo tanto, se le aumenta ed en el pasado. Cook, consonante, se aumenta ed. Watch, se aumenta ed. Si el verbo termina en una vocal E, solamente se le añade la D. Ya no es necesario ponerle ed, solo la D. Change, changed. Receive, received. Shave, shaved. Cuando un verbo termina en Y, la Y se le cambia por la I y se le agrega ed. Ejemplo, cry, cries. Marry, married. No se preocupen si es que parece que las reglas ortográficas son algo complicadas. Ustedes saben que con la práctica
uno se llega a dominar el verbo en pasado, la forma de escribirla en pasado, en ocasiones por la práctica se vuelve de una manera automática. Y no estén pensando tanto en las reglas, pero sí deben ustedes conocer que existen estas reglas. Por ejemplo, si un verbo regular en los que se duplica la consonante final, por ejemplo, dice verbos de una sola sílaba, por ejemplo, clap, aplaudir, se duplica la consonante. Clap se duplica la P, clapped, en pasado. Beg, begged, en pasado. Como toda regla tiene su excepción, aquí hay una excepción, y es que los verbos que terminen en W, en X y en C, por ejemplo, chewed, es chewed. Los verbos de dos sílabas terminados con una vocal y una consonante, en estos casos la consonante también se duplica. Aquí está, por ejemplo, admit, I, T. Se le duplica admitted en el pasado, admitted en el pasado. Stop, stopped. Stop, stopped. A manera de resumen, vamos a revisar las reglas. Repito, no se compliquen. Es por cultura general, por conocimiento, para quienes quieren profundizar en el inglés y a continuación ingresen a un instituto, deben conocer las reglas, la gramática. Si vemos primero el ejemplo, vamos a comprender más fácil. Answer, answered. Hook, hooked. Cook, cooked. Watch, watched. Aquí, ¿cuál es la regla? Dice que cuando termina en consonante o una vocal diferente a la E, se aumenta ED. Termina en consonante, ED. Termina en consonante, ED. Y acá también watch termina en consonante, es ED. Siguiente. Si termina con la vocal E, solo se aumenta D. Change, changed. Receive, received. Shave, shaved. Cuando termina en Y, se cambia la Y por I y se aumenta ED. Cry, cried. Marry, married. Cuando el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, esa consonante se duplica. Ejemplo, clap, clapped, beg, begged, con excepción de los verbos que terminan en W, W, X, and C. Por ejemplo, chew, chewed. Acá, el verbo admit duplica la T y se aumenta ED, y stop se duplica la P, stopped. ¿Cuál es la regla? Verbos de dos sílabas terminados con una vocal y una consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. En estos casos la consonante también se duplica. Chicos, si ustedes miran que esto está algo complicado y desean revisar y memorizar en algunos casos, pueden ustedes detener aquí el video y leerlo detenidamente. Pasar incluso al cuaderno, porque lo que se hace, se aprende. Eso ustedes lo saben. Bueno, continuamos con unos ejemplos. Aquí hay 3 oraciones de ejemplo. I work in the school all day. Esto está en presente. I work in the school all day. En pasado, I work
in the school all day. I worked in the school all day. Presente. He plays with my brother. En pasado, he played with my brother. Presente. We study English today. Pasado, we studied English today. Súper fácil, ¿no? Bueno, también hay otra novedad con lo del pasado, con los verbos regulares en el pasado, es su pronunciación. Y vamos a ver unos 30 ejemplos aproximadamente. Son pocos para que los puedan memorizar. Aquí hay una lista de verbos agrupados según la pronunciación de la ed. La traducción, miren ustedes, está en infinitivo, no está en pasado. Pero el verbo sí está en pasado para que ustedes observen que termina en ed y que por eso son verbos regulares. Ejemplo, accept es aceptar. En pasado, accepted, accepted, accepted. Act, acted, act, active. Dictate, dictated, dictate, dictated. Decide, decided, decide, decided. Hate, hated, hate, hated. Manifest, manifested, manifest, manifested. Need, needed, need, needed. Object, objective, object, objective. Visit, visited, visit, visited. Want, wanted, want, wanted. Como ustedes ya están avanzando a niveles superiores de inglés, ya también deben conocer este tipo de pronunciación. También hay verbos regulares que tienen en la pronunciación como terminación de. Ejemplo, answer, answered. Answer, answered. Fry, fried. Ustedes aquí ya se van dando cuenta de las reglas que vimos en la lámina anterior. Por ejemplo, fry es F-R-Y. Pero aquí se le cambió la Y por I y se le aumentó ED. Ustedes ya con la práctica, eso digo, tienen que ser bien observadores y se van dando cuenta la aplicación de las reglas. Fry, fried. Kill, killed. Kill, killed. Live, lived. Live, lived. Aquí se ve claramente la otra regla, ¿no? Termina en E, por eso solo le aumenta la D. Bueno, ustedes continúen sacando sus conclusiones porque pensando, concentrándose, es como ustedes van a desarrollar más la habilidad. Love, loved. Love, loved. Play, played. Play, played. Prepare, prepared. Prepare, prepared. Suit, suited. Suit, suited. Stay, stayed. Stay,
stayed, study, studied, study, studied. Hay otra pronunciación más fuerte, es como que terminar en T. Por ejemplo, ask, asked, ask, asked, cook, cooked, cook, cooked, kiss, kissed, kiss, kissed, like, liked, like, liked, look, looked, look, looked, pick. Esta palabra recoger es como recoger del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? A esto se refiere pick, picked, pick, picked. Pronounce, pronounced, pronounce, pronounced. Watch, watched, watch, watched. Wash, washed, wash, washed. Work, worked, work, worked. Repito, chicos, no se desesperen, es práctica. Miren otra vez el video, practiquen, vayan deteniendo el video en las partes que ustedes consideren, practiquen. En cuanto a tareas, si bien es cierto, hay una planificación y esa es la que hay que cumplir, se sugiere que también quienes quieran aprender más el inglés, practicarlo más, se sugiere que vayan copiando, que detengan el video y copien lo que se va presentando. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias. Goodbye.